día, Hernán. Contanos un poco más cómo se sigue desarrollando esta situación. ¿Qué tal? Buenos días, Majo, ¿cómo estás? Y más de 12 horas que lleva este incendio aquí en la zona de San Fernando, de este depósito de una panificadora Bimbo, que todavía se desconocen las causas, que lo inició a las 21:50, para ser precisos con el horario, en la jornada de ayer, y hablaban de 30 dotaciones de bomberos, más de 20 en total. Lo cierto, 60 personas trabajando desde muy temprano para poder combatir a este incendio que en un momento estaba completamente descontrolado. El fuego alcanzaba incluso más de 3 metros de altura. Se podía observar las columnas de humo intensos que salían de esta fábrica, y que, un detalle no menor, que a muy pocos metros, de manera lindera, tiene un depósito de amoníaco. Afortunadamente, Majo, te cuento que ya fue controlado, está controlado el incendio, pero fíjense todavía cómo sigue saliendo humo. Nosotros estamos ahora sobre la calle lateral de la calle Murature, y van a ir observando cómo todavía sigue siendo un humo muy intenso. Te digo que en esta zona prácticamente no se ve nada por algunos sectores, y es insoportable el olor que está largando, ¿no? Este humo, que lo vemos, un humo negro, y marca el nivel de toxicidad del mismo. Está controlado, pero todavía queda mucho trabajo por delante. De hecho, uno de los efectivos que está a cargo del operativo de aquí de los bomberos, los que señalaba es que afortunadamente no hay que hablar de víctimas fatales ni de heridos, pero que todavía falta mucho trabajo. Llegaron recién a un 50% de todo lo que queda por delante, y después llegará el turno de las pericias, ¿no? Porque todavía no pueden llegar al lugar de origen de este siniestro, y a partir de ahí seguramente conocer cómo es que se desató esta historia. Aparentemente hablan de un desperfecto eléctrico, pero todavía nada de esto ha sido confirmado. Hernán, ¿cuándo se dio aviso? ¿De qué manera se dieron cuenta de que estaba ocurriendo este incendio, y quiénes estaban allí en el lugar a esa hora de la noche? A las 21, decías. Sí, bueno, había algunos empleados que fueron los que primero advirtieron esta situación, llamaron al 911, los bomberos comenzaron a llegar cerca de las 10 de la noche, y los empleados fueron claves, Majo, en esta historia, porque ellos mismos le iban indicando a los bomberos que iban llegando cómo era la distribución de este lugar, que les cuento que tiene una dimensión de 40 por 50, 40 de frente, 50 de profundidad. Es una zona muy grande para poder trabajar, y ellos fueron fundamentales porque iban orientando a las mismas fuerzas de bomberos, los propios empleados, y les explicaban cuáles eran las vías de ingreso y de egreso más rápidos, más inmediatos, para poder moverse como si conocieran la zona. Eso fue fundamental, y fue algo que destacaba el propio Nicolás Verón, ¿no? Este subjefe de la Fuerza de Bomberos de aquí de San Fernando, que daba buenos detalles de cómo se estaba realizando el trabajo. De hecho, hay una de las partes, las estructuras, que se pueden ver cómo cayó el techo, porque estuvo más de 9 horas prendiéndose fuego, una zona completamente caliente, e inmediatamente termina cediendo esa estructura. Por el momento van a seguir trabajando, ven que sigue saliendo el humo, pero ya está controlado. Y si hablamos de las pérdidas, ¿tenés información con respecto a eso? Bueno, la parte material todavía no se ha conocido la información. Le decíamos que no hubo víctimas ni heridos, pero lo primero que se puede llegar a observar es la caída de ese techo, que lo veíamos hace algunos minutos sobre la calle Uruguay, la principal, por donde ingresa directamente a la fábrica, y ahora sobre Murature también podemos observar una parte ya realmente bastante dañada. Lo que sí nos señalaban es que no se va a apuntalar esto, porque es una estructura metálica, y entonces directamente no requiere este tipo de trabajo, por lo que estaba señalando el propio subjefe de bomberos, ¿no? Bárbaro, gracias, Hernán. Volvemos con vos si es necesario.